Como saben en el cronograma, pues la presentación se llama Preocupaciones sobre el potencial donante de órganos. Ya después de cierta edad uno empieza a filosofar y no sé quién fue el artesano del nombre de la charla, pero cuando le dicen a uno hay que hacer preocupaciones sobre el potencial donante de órganos, uno se preocupa. Y la preocupación es una emoción. Y pues prácticamente basé esta presentación en emociones. ¿Para qué? Para plasmarle a ustedes emociones sobre cómo tratar ese potencial donante. Y muchos de ustedes conocen este lienzo de Vincent Van Gogh, es La noche estrellada sobre Rodano, despierta muchas emociones, ¿sí? Como primera emoción que quiero despertar, pero esta es otra emoción grande, ¿no? Es una emoción que uno se puede llevar en cualquier momento del turno que no quisiera tener y que más adelante vamos a tocar. Pero aquí empieza el punto clave, y era como mencionaban muy posiblemente Leonardo, este es el punto inicial en donde nosotros empezamos a identificar cuáles son los pacientes que son potencialmente donantes, ¿sí? Y esta emoción que ustedes ven acá, algunos de ustedes la conocen o no, esto es una obra de Rafael Osancio que es Los Ángeles de la Madonna Sixtina y representa una emoción que hay que eliminar y es la desidia. Así, no son, esto me recuerda mucho a los residentes, pero no por lo angelito, ni lo chiquito, ni lo que uno los quiere tanto, sino porque a veces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? La desidia. No sé qué hacer. Y aquí están las preocupaciones que nosotros vamos a tratar en esta charla, y es, ¿qué es la muerte? ¿Cómo la vamos a definir? ¿Qué sucede durante ese proceso, que es algo que cualquier intensivista tiene que hacerle énfasis? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo confirmo? ¿Cómo en verdad yo sé que estoy enfrente de una muerte encefálica y que ese es el paciente que debo empezar a tratar como potencial donante para proteger los órganos? ¿Qué debo comunicar? Y es una cosa que hemos dejado de lado, la parte de humanización con los familiares. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa y el manejo que debemos hacer casi prácticamente dentro de las primeras 24 horas de identificación? Y es cómo debo tratar a estos pacientes. Entonces empecemos con el primer punto, y es cómo definimos la muerte. ¿Sí? Algunos de ustedes, como en esta obra de Gustave Dore, ustedes ven la muerte representada en uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero la muerte como tal empezó a acuñarse cuando tuvimos a este personaje que es Claude Beck en 1947, donde se dio la primera descripción del primer paciente que salió de un paro con la primera desfibrilación. Muy posiblemente sumado casi 3 años después, en 1950, cuando empezó a crearse la ventilación mecánica con presión positiva con Bonnet y Bewet. Pero como estamos centrados en el diagnóstico de muerte encefálica aquí, en 1963, en Massachusetts, fue que empezó Roberto Schwab a decir, mire, no es suficiente, porque hay pacientes con estado vegetativo y eso no puede ser vida, y empezaron a ver los aspectos no solo de humanización, sino que dijeron, para tener muerte encefálica debo tener estos 3 puntos y estos 3 aspectos. Primero, unas pupilas dilatadas, y óigase bien, ellos decían no solo ausencia de reflejos, sino no movimientos espontáneos. Apnea, y ese tercer punto delicado, que es el electroencefalograma isoeléctrico. Pero bueno, este amiguito nos va a ir acompañando progresivamente en las charlas, y es que ellos dijeron, como expectantes, ¿es suficiente? Casi 5 años después, en el 68, antes de que saliera este manuscrito que es del Colegio Real inglés, en donde en verdad están los criterios, decían, mire, movimientos no me convence, la apnea sí, pero debe haber algo más profundo para decir que ese paciente está en muerte encefálica. Y ahí fue cuando ellos dijeron, los reflejos de tallo son los que definitivamente nos dan a nosotros, si no están, que no hay vida. La apnea indudablemente, pero antes de este manuscrito decían, la apnea debe ser de al menos 3 minutos, los movimientos de más o menos no debe haber nada de movimientos por 1 hora, y el electroencefalograma debe tener un récord de 30 minutos, y dijeron, pero es que el electroencefalograma también tiene falsos negativos, y solo hasta el 95, la Academia Americana de Neurología fueron los que acuñaron y dijeron, mire, movimientos no sirve, electroencefalograma no sirve, usted debe tener 3 cosas puntuales, y es una alteración de la conciencia en donde haya un coma irreversible, 1, 2, que usted tenga ausencia de los reflejos de tallo, 3, la apnea. Eso es lo que fundamenta el diagnóstico, y basado en este manuscrito del 95 fue cuando ya se acuñó en 2014 por la WHO, lo que nosotros conocemos ya no solo
como la definición global, sino algo adicional, y es que la muerte encefálica, ya como una definición, es ese estado irreversible de la conciencia producto de un fallo de la circulación cerebral, producto de una injuria cerebral, la que usted quiera, y eso lo vamos a tocar. Esa es la definición global. Y en Colombia, ¿qué pasa? Nosotros estamos amparados por todas estas leyes, resoluciones, decretos, pero el que está señalado ahí es el que aquí en Colombia nos da la definición global de muerte encefálica. Adicional, en nuestro país debe haber 2 expertos y uno de esos debe tener una especialización en neurociencias. Puede ser un neurólogo, puede ser un neurocirujano que confirme la muerte encefálica. ¿Qué ocurre? Que era nuestro segundo punto de preocupación. Cuando el paciente tiene la injuria, entonces nosotros tenemos 2 mecanismos por los cuales vamos a llegar a ese cese irreversible de la circulación. El más común, una pregunta común de la unidad de cuidado intensivo al interno, a residentes, ¿qué pasa con la doctrina de Monroe-Kelly? Cuando usted aumenta la presión a nivel del cráneo, corta la parte del flujo sanguíneo, se acabó. Muerte celular. Pero también hay otra causa que a veces nosotros despreciamos y decimos, siempre debe haber hipertensión endocraniana para que se lesione la parte cerebral. No. Y esto lo vemos nosotros acá, en estos estudios, en donde a pesar de que yo dé un buen aporte de oxígeno, un buen aporte de glucosa, como ustedes ven en la gráfica de abajo, el PTIO2, que es ese punto de oxigenación cerebral, va hacia abajo, así yo no tenga hipertensión endocraniana, y lleva también a la muerte celular. Cualquiera de los 2 medios, el más común o el menos común, va a llevar a una injuria, que finalmente este se resume en grande. Usted lleva un metabolismo anaerobio, aumenta todos los componentes, la cascada de citoquinas, la cascada inflamatoria, el efecto simpático, y se lesiona totalmente la neurona. Pero nos vamos a centrar claramente en ese punto que está ahí, porque no solo es la injuria de la corteza hacia abajo, sino lo que compone el tallo, porque cuando tenemos la injuria, esto es lo que debemos conocer porque es lo que vamos a tratar en el potencial donante, y es que va a haber un desequilibrio hemodinámico, va a haber un desequilibrio hormonal, y claramente va a haber un desequilibrio metabólico, que es a lo que más yo le tengo miedo. Todo esto se traduce en la tormenta simpática, y cualquiera de ustedes puede buscar esa palabrita, y así es. Porque se ha visto en los estudios que aproximadamente casi la dopamina puede elevarse en 800%, la epinefrina casi en 600% y la noradrenalina en 100%, y esto lleva sí, aquí como ustedes ven, él está representando ese cuadro famoso de Edvard Munch, que es el grito, uno le da miedo, porque todo esto va a llevar a esto, que es lo que tenemos que tratar. Todas las complicaciones, que es la injuria y el edema pulmonar sobre la parte pulmonar, la hipotermia por pérdida de la regulación del hipotálamo, la diabetes insípida, ya no hay hipófisis, la hipoglicemia como trastorno metabólico, y el CID, por toda la cascada inflamatoria. Y lleva uno a esta emoción, ¿sí? Francisco de Goya con su famoso lienzo de Saturno comiéndose a su hijo. Ese desagrado. Y desagrado también, ¿por qué? Porque yo estoy viendo eso y digo, bueno, ahora sí tengo que confirmar el diagnóstico de esto. Tengo que saber qué es lo que pasa. Y aquí tenemos que saber, hay una causa intra, hay una causa extra, pero aquí empezó a hacer hincapié y puntos claves. Y es que, primero, si usted tiene esos 3 criterios, tiene que descartar esto que ustedes están viendo ahí. Y es que si hay disfunción hepática, renal o algún efecto de estos medicamentos, usted tiene que tener cuidado con el diagnóstico, porque puede llegar a simular una muerte encefálica. Y no solo medicamentos como ustedes lo ven ahí, sino también otro tipo de intoxicaciones como los organofosforados, enfermedades también como la polineuropatía o un Guillain-Barré puede llegar a simular esto también, o un síndrome de enclaustramiento, porque es precisamente ese infarto a nivel ventral del puente, y usted también puede simular una muerte encefálica. De paso, esto me sirve para romper un tabú y un mito en las unidades de cuidado intensivo, y es que si usted tiene cualquiera de estos medicamentos, cualquiera que esté en cuidado intensivo está familiarizado con ellos, por favor, dejemos de lado que si tenemos una infusión hay que esperar 36, 48, 72 horas para que se vaya el medicamento. No, ya está estipulado que más de 4 veces la vida media de X medicamento que usted tenga ya está depurado, a menos que no tenga una insuficiencia hepática o renal marcada. Y ahí es cuando usted debe seguir con el algoritmo diagnóstico de muerte encefálica. Claramente recuerden, debe haber apnea, que es lo que vamos a confirmar en el test, debe haber pérdida de la conciencia, pero debe haber pérdida
de lo que nosotros hacemos clínicamente en las unidades, que es los reflejos de tallo. Todas las maniobras que quieran hacer concienzudamente, pero hay que confirmar que esos reflejos están ausentes. Y una vez que tenemos la pérdida de la conciencia, la ausencia de reflejos de tallo, vamos al test, el test conclusorio de apnea. Y esto está protocolizado, perdón, me devuelvo un momento, esto está protocolizado de muchas maneras en la literatura. ¿En qué quiero hacer hincapié acá? Y ustedes saben que aproximadamente la literatura dice que hay que llevar con FIO2 altas al paciente con saturación del 100% aproximadamente entre 8 y 10 minutos de apnea. Y si el paciente no se inestabiliza, no hay desaturación y no hay esfuerzo respiratorio, el test es positivo. En algunas instituciones acá de Colombia, nosotros tenemos esta fórmula que se basa en el CO2 para hacer una modificación del tiempo de apnea de los pacientes y también es válida para hacer la confirmación. Y ustedes ya tienen los 3 criterios que dictan para tener un diagnóstico de muerte encefálica. Si usted tiene alguna dificultad técnica, hay alguna simulación de esfuerzo respiratorio, o tiene duda, o hay algún reflejo espinal, es ahí cuando de verdad entran los test auxiliares para confirmar el diagnóstico de muerte encefálica. Usted solo necesita el test de apnea y los requisitos anteriormente mencionados. Pero si no puede hacerlo, no cumple, el paciente está inestable, entran acá. ¿Y en esto en qué quiero decir? No todas las instituciones tienen AngioTAC o una angiografía, que es el gold estándar porque estamos evaluando flujo sanguíneo cerebral. No tienen tampoco una imagen con radionúclido. Pueden llegar a contar con ella, también es un test auxiliar, pero como ustedes ven ahí en el bloque, lo que está resaltado es lo que nosotros desde cuidado intensivo podemos hacer para la confirmación y es el Doppler transcraneal, que sí es una manera muy rápida a la cabecera del paciente para confirmar este tipo de condiciones. Y claramente les traigo para los que conocen o no conocen, lo más típico que uno puede ver en un Doppler transcraneal, y es lo primero, cuando es una preparada circulatoria, es un patrón sistolizado. Usted ve picos sistólicos allá, la diástole se empieza a perder, ahí hay problemas. Y posteriormente la confirmación usted la ve aquí. En donde usted ve ya son los picos sistólicos con un flujo reverso diastólico, claramente, o los picos sistólicos aislados de menos de 30 centímetros por segundo, que eso ya indica una parada circulatoria cerebral. ¿Cuál es la otra preocupación en los donantes? Y lo que yo les decía, esto, y para las personas que son detallistas en estos lienzos, en donde ven el lienzo de Torres, el de Cabanel, otro de Van Gogh, la cuota latinoamericana de Frida Kahlo, y el de Hopper, es que pues estas son las etapas del duelo que cualquier familiar está viendo. Hay una negación, ira, negociación, depresión y posteriormente una aceptación. Pero nosotros en cuidado intensivo a veces nos hemos limitado solo a ver al paciente y no el entorno del paciente. Y como ustedes ven incluso en las guías colombianas, hay que saber manejar esto. Y ese es el mensaje que quiero decir. No solo ser claro con la información a los familiares, no solo saber qué está pasando, explicar el desenlace que puede haber, sino como ustedes ven en la gráfica, manejar lo que está señalado y es la intensidad de las emociones. Saber en qué momento usted puede decirle ese diagnóstico a su familiar sin que entorpezca la decisión de aceptación para un potencial donante. Y esto es fundamental. Y es una pericia que se debe adquirir con el paso de los días en el personal que trabaja en la unidad de cuidado intensivo. Claramente esto ustedes conocen que ha sido rezagado para la red de donación acá en Colombia, en Bogotá, en cualquier otro departamento, pero nosotros somos parte de que esas personas ya vayan teniendo una visión y que cuando llegue el médico de trasplante, la aceptación sea mucho más agradable. Ahora sí, una vez que nosotros ya hemos quitado las preocupaciones de qué pasa, qué voy a tener que tratar, cuál es el diagnóstico, vamos a manejar ese potencial donante y como ustedes ven en la gráfica, ¿qué puede donar una persona? Lo que usted quiera. Todo lo que está señalado ahí lo puede donar. Absolutamente todo. Y ahí sí empieza la real preocupación, como están en ese lienzo acá. El niño bajo la lección, ¿qué carajos hago yo? Ya está muerto, pero tengo que manejarle toda la parte orgánica. Estas dos diapositivas que siguen a veces no son competencia del intensivista, pero hay que conocer que uno, esto es lo que generalmente usted le va a tomar a un paciente como test previo para saber si es apto o no
para ser un potencial donante de X órgano. Pero, ¿qué debemos nosotros saber? Puntualmente esto. Y es, ¿a cuáles no? Mayores de 70, la enfermedad renal crónica con ciertos puntos específicos, las infecciones no controladas y sobre todo VIH y tuberculosis. Y algo muy importante, y por eso en mi institución no vemos mucho a la red de donación, y es la enfermedad potencialmente maligna activa. El cáncer ya desafortunadamente es una contraindicación para seguir. Y la contraindicación, como ustedes pueden ver, señalado por cada órgano que puede llegar a tener. Repito, no estamos muy involucrados en esto porque esto lo hace la red de donación, pero debemos saber esos puntos para saber, mire, debo enfocarme más en mantener esto. ¿Por qué pongo esta gráfica? Empezando para el manejo del potencial, porque por favor no les duela poner una línea arterial a alguien que ya está muerto. Hay que monitorizar la presión de perfusión de los órganos. Usted ya está manteniendo órganos, sabemos que la parte cerebral no está, pero la monitorización debe estar completa. Usted debe garantizar, y nuevamente como pasa en muchos escenarios clínicos en la evidencia, con un volumen intravascular efectivo de normovolemia con el cristaloide que usted tenga. En los estudios pongo la albúmina aquí al 5%, es porque con eso a veces hay aporte intravolumétrico en ciertos estudios, pero nosotros a veces no contamos con esto. Y vuelvo al punto, si usted lo está monitorizando, sabe cómo está su saturación para mirar el pulmón, sabe cómo está la línea arterial para la perfusión global de los órganos, usted debe también dar un soporte hemodinámico y aquí va a haber una gran controversia, y es porque esos parámetros que están allá son los más comunes que usted debe mantener en ese potencial donante. Pero aquí viene el punto, y es, ¿cómo mantengo yo ese estado hemodinámico? Y hay muchos vasopresores, muchos inotrópicos, pero la evidencia nos dice que si ustedes van a mirar el soporte de elección en esos pacientes es dopamina. Ya hay alguien se torció por ahí, ¿sí? Dopamina, arritmia, mucha complicación, pero desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, en algunos estudios sí ha mejorado los desenlaces del mantenimiento y la vitalidad del órgano, sobre todo en la parte cardíaca y pulmonar. Pero en algunos otros estudios se equipara el uso de noradrenalina y dicen, bueno, pues usted utilice la que tenga, pero mantenga esos parámetros, por favor, de presión de perfusión. Las arritmias, y esto es otro tema de desidia que yo he visto también en este tipo de pacientes. ¿Hay arritmia? Ah, no, ya no. Déjenlo ahí quieto, que se vaya. Pero hay que manejarlos como cualquier protocolo de la AJA. Inclusive, un hincapié que se hace es que usted no debe ni siquiera en el algoritmo de bradiarritmia utilizar medicamentos. Pasar al marcapaso inmediatamente porque debe mantener los órganos. En cuestión de temperatura, esa es la temperatura. Ya saben que se perdió el hipotálamo, está en hipotermia, está inestable, va a estar frío. Y usted lo va a, no, con eso no, lo va a calentar con lo que tenga, manta térmica, un blanquetrol, pero debe llegar a esa temperatura core para mantener los órganos, ¿sí? En cuestión de ventilación, vuelvo y se lo señalo, es una complicación grande el SDRA en estos pacientes. Y si bien puede ser una contraindicación para que usted done el pulmón, están los otros órganos y usted debe mantener, como dice la evidencia todavía, parámetros de ventilación protectora. Otra cosa que también dice, ¿le voy a dar de comer? Pues sí, porque a veces incluso hay estudios como ustedes ven allá, en el eje de las abscisas, a través del Doppler transcraneal uno ve este impacto que está acá. El gasto energético se aumenta hasta 2.5 veces y usted tiene que aportarle para mantener la parte orgánica. Y ni se diga en cuestión metabólica la cascada de citoquinas y respuesta inflamatoria que hay. Que aquí, gracias, sí, hay que utilizar esteroide. Y recuerden el mensaje que les daba al comienzo. Identificación, mantenimiento y extracción de órganos efectivos no debería durar más de 24 horas en una buena institución con un buen equipo de trabajo. Por eso deberíamos utilizar el esteroide tempranamente para cortar esto. Y una cosa que también desconocemos algunos desde el punto de vista metabólico es la utilización de eso que ustedes están viendo ahí, y es el reemplazo hormonal, no solo con esteroide, no solo con la desmopresina, como van a ver en la diapositiva siguiente, para el manejo de la diabetes insípida, sino para los pacientes que realmente indicación del uso de las hormonas tiroideas están muy inestables y asociados a una fracción de eyección ya conocida de menos del 45%. Ahí está indicado. Mantenga estos parámetros, evite las arritmias, mantenga los órganos y por favor tenga también esto normal. Trate con el protocolo que usted tenga institucional la diabetes insípida y sí, hay que transfundirlos y tenerlos dentro de estos parámetros también. Otras estrategias lo voy a dejar al vilo.
porque así como está el uso del ácido lipólico alfa, así como hay también posibles estrategias para hacer isquemias precondicionadas en donde hay estudios a nivel hepático que funcionan y mantienen mal los órganos, eso todavía, así también como la N-acetilcisteína que ustedes ven allá, todavía no sabemos. Hay que seguir investigando, pero es algo obviamente que podemos llegar a tener que utilizar. En cuestión y conclusiones de toda esta charla, recuerden, identifiquen, diagnostiquen certeramente una muerte encefálica y por favor, la empatía y la entrevista previa con el familiar es lo que va a asegurar, si usted maneja bien las intenciones y la intensidad de la emoción, que donen. Y mantener un órgano vital es vital. Dejen la desidia, por favor. Esos órganos van a servir y sirven bastante. Esta frase que traigo de Van Gogh refleja esto, y es que usted a veces puede decir que no sirve, sí sirve, a veces como que lo dejo de lado, pero después se da cuenta que en realidad sirvió y usted pudo rescatar no solo bastantes órganos, sino que esos órganos sirvieron para muchas personas. Dígalo como quiera, hágalo como quiera, así como lo plasma aquí Van Gogh, o dígalo coloquialmente como lo dicen hoy en día, ¿sí? Pero por favor, trate bien a esos pacientes y mantenga los órganos. Muchas gracias por la invitación.